que una pregunta que nos hacen un montón es cómo hemos empezado y cómo es que hemos logrado escalar tanto. ¿Te acuerdas cómo ha sido tu primer día? Sí, yo quería estudiar algo que sea de la salud. Bueno, a nosotros dos ya nos gustaba entrenar. Ahí empezó todo. Sí, nos gustaba mucho. Y yo siempre trato de ver fuera de lo que es a corto plazo, a largo plazo, la proyección, que va a tener mucho que ver con esto que charlemos. Entonces, yo por ahí también trataba de ver la vida de las personas que ya estaban realizadas con las cosas que a mí me interesaban, a ver si a mí me gustaba esa vida en todos los aspectos. Yo creo que también la vida es para disfrutarla y bueno, entre las evaluaciones de carrera, por ahí nutrición era el balance perfecto entre esta capacidad de ser un profesional único, hacerla a tu manera, hacer algo que a uno le gusta mezclado con tu estilo de vida, porque la pasión es muy importante a la hora de hacer algo. ¿Te acuerdas que casi estudiaba otra cosa? Sí. ¿Te acuerdas? Biotecnología. Que habías hecho el cursillo. El cursillo, todo de biotecnología. Pero no, era nutrición y siempre hay que pelear por los sueños. Además, teníamos incluso gente cercana, gente que queríamos mucho, que eran un referente por ahí, que decían, pero sos nutricionista, vas a depender de los médicos, es una carrerita. Lo hablan desde el amor, o sea, no hay ningún tipo de rencor con... Sí, pero está como la típica de las carreras en general, que si por ahí no son como las convencionales, lo primero que te dicen es, bueno, no te va a ir bien, te vas a morir de hambre. Es como que ese tipo de cosas es como muy usual cuando uno siempre está desde el amor, ¿no? De tratando de cuidar, sí, porque para que uno tenga una buena vida. Pero es muy difícil por ahí tener 17 años y que te digan qué vas a estudiar, porque es que no solamente es la decisión de tu vida y uno es tan chico. Y que por ahí te digan esos comentarios es como que sí te hace por ahí dudar un poco cuando uno está bien consolidada la identidad de uno. Sí, por eso yo creo que es, bueno, y es una impronta que nosotros compartimos de toda la vida, es primero siempre saber qué es lo que uno quiere, porque si vos no sabes lo que querés no podés trabajar para eso o tratar de buscar el camino. Yo creo que eso es una de las cosas que a la mayoría de las personas le pasan, es que no están seguras de lo que quieren. Exactamente, y yo creo que también es muy importante poder diferenciar lo que a uno le gusta de lo que a uno le encanta, porque por lo menos a mí, claro, en la primera instancia me pasó de que como yo iba a un colegio que bueno, tiene una orientación humanidades, a mí me iba súper bien en todas las materias como de historia, lengua, me sacaba todo 10, era abanderada y yo pensaba que me gustaba porque me parecía fácil. Pero, o sea, yo pensaba que me gustaba porque para mí era fácil estudiarlo y bueno, me iba bien. Pero bueno, no era como mi vocación, porque, o sea, si vos me preguntabas en esa época, yo tenía, no sé, 17 años, con el poco conocimiento que puede haber tenido, no sé, de internet de esa época, vos me preguntabas de alguna comida, del entrenamiento y me recopaba hablándote. Entonces, como que hacer esa diferencia entre lo que a uno le gusta y lo que te encanta, yo creo que también es fundamental y es un punto de inflexión muy importante. El tema también es que, bueno, mucha gente nos dice, ay, son hermanos, los dos son nutricionistas, ¿y cómo? Nosotros tenemos una muy linda historia, toda la vida hemos sido muy unidos, siempre hemos compartido absolutamente todo, siempre hemos sido muy compañeros, siempre hemos estado en sintonía y bueno, todavía nos llevamos poca edad entre los dos, que eso también es algo que nos preguntan un montón. ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tiene tu hermano? ¿Quién es más grande? Claro. Soy más grande, pero parece que hay más diferencia. Claro, un año y 7 meses nada más. Y bueno, entonces con esto en mente, y cuál es el tema también que nosotros donde vivimos, estudiar nutrición es una privada que siempre fue extremadamente costosa, y entonces por ahí cuál era el tema. Nosotros por ahí crecimos en un hogar en el que sobró amor, pero no sobraban recursos económicos. Nuestros abuelos, bueno, padrinos también tuvieron colaborado muchísimo en lo que es nuestra educación. Mucho en que, bueno, podamos estudiar y todo. Entonces también era ese compromiso que cuando yo estaba tan decidido de que quería hacerlo, nuestros abuelos me dijeron, bueno, no te preocupes, vas a poder estudiar y me empezaron a ayudar con la facultad. Exactamente, porque por ahí con el sueldo de mi mamá no alcanzaba como pagar una facultad privada. Y además que la zona donde nosotros vivíamos era bastante lejos y por ahí ir a la facultad, que bueno, los que conocen Tucumán es en la avenida Perón, que es bastante lejos. Claro, pero nosotros vivimos en una ciudad, o sea, vivíamos en una ciudad lejos, una casa que nos prestaban, que era como muy alejado de donde era la facultad. Cuando nosotros nos mudamos, por una serie de cosas nos quedamos sin ese lugar,
mis abuelos nos ayudan a conseguir un lugar también, nos mudamos más cerca de donde era la facultad cuando yo iba a empezar, a la facultad la mudan de nuevo lejos. Cierto. Entonces siempre estuvo el tema del desplazamiento. Y la distancia y los costos, porque en ese momento cuando nosotros vivíamos en esa otra zona y nos acercamos un poco más al centro, era también pensado porque yo en esa época todavía iba al colegio y él ya empezaba la facultad, entonces bueno, podíamos ir caminando en teoría y obviamente los gastos de lo que era el desplazamiento ya no iban a estar. El tema es que él hace el primer año en el centro y después lo pasan a Yerba Buena y ya era como el gasto del colectivo, digamos. Y el tiempo también. Sí, y bueno, entonces después, un poco más adelante, pasó que llegó el momento de que mi hermana era que iba a estudiar. Y entonces era el mismo problema, o sea, ya no había recursos para que ella estudie nutrición que quería, entonces a ver qué se puede hacer. Claro, eso también ha sido complicado porque a mí también mucha gente me decía, bueno, vos querés estudiar nutrición porque tu hermano estudia, vos tenés que dedicarte a por ahí a otras carreras, que yo iba a estudiar en realidad algo relacionado a escribanía, abogacía, que bueno, estaba en la pública, y de pronto cuando yo digo, no, yo también quiero estudiar nutrición, entonces era como 2 facultades privadas, y también como la diferencia de edad que nosotros nos llevamos era como muy seguido, no es que él terminaba y yo comenzaba y por ahí tenías ese margen, era como en simultáneo y era apuntes, comida, transporte y la cuota. Claro, y ahí, bueno, los padrinos han ayudado y después ha sido el momento también para mí de buscar un trabajo como para que haya los recursos para que ella también pueda estar bien y estudiar. Claro, y que bueno, ahí ha surgido una oportunidad que a mí me ha permitido que también se pueda pagar, digamos, mi cuota y que podamos ir, pero realmente era muy desgastante todos los días, despertarnos a las 6 de la mañana, caminar varias cuadras hasta la parada del colectivo con el sol, con la lluvia, con la incertidumbre, porque también éramos chicos, mi mamá nos acompañaba a los dos a la parada. El colectivo, era una parada que estaba desolada, no había nadie, las horas ahí hasta que llegábamos. No, y que era un gasto, porque nosotros tampoco no podíamos volvernos al mediodía a comer y volver a ir, que yo siempre tengo mucho cariño a nuestros compañeros, nuestros que hoy son hermanos, prácticamente amigos, que siempre quédate en el bar, pedí lo que quieras, yo te pago, por ahí tenían otra posibilidad y lo han hecho siempre con mucho cariño y mucho amor y hoy también yo estoy contento de que se le pudo retribuir también a esa persona, estoy eternamente agradecido. Un amigo Tito, que también es colega y es un gran amigo, hemos hecho la facultad juntas, él ya trabajaba, tenía un trabajo estable y también se reinventó estudiando una carrera. Y bueno, eso nos llevó a excelentes personas también de la facultad. Y bueno, ya cuando conseguí el trabajo, ya era un poquito más fácil porque yo podía cubrir, o sea, primero descomprimir a mis abuelos y también pagar mis cosas, el colectivo, todo. Claro, y ya había más margen en el caso de mi mamá para que ella pueda solventar los gastos, porque nosotros también hemos crecido en una familia en la cual todos tienen un trabajo en relación de dependencia. Entonces también era como complicado ese punto de vista, porque nosotros siempre habíamos pensado que para ser alguien en la vida tenías que estudiar algo, digamos. Claro, no había posibilidad del mundo independiente y todo eso. Entonces eso también, así como dice Augusto, yo también estoy súper agradecida de mis amigas, que yo por ahí también, para que yo pueda descansar un poco, me llevaban, me traían los padres de ella, manejaban auto, yo en esa época tampoco manejaba. Nosotros no teníamos auto. No teníamos auto, entonces o sea, mis amigas Sofi, Guada, Leti, Vale, todas, la verdad que ellas se han súper portado conmigo, yo siempre agradecidas con ellas porque para mí realmente era un desgaste terrible ir en el colectivo cansada, con sueño, con miedo, porque también es un peligro. Una vez también casi me roban en el bondi, después de rendir, o sea, un montón de situaciones que ellas como que también me han ayudado a mí a poder tener una mejor calidad de vida. Y hasta inclusive, yo me acuerdo cuando ya eran los últimos años de la facultad y a mí me estresaba un montón ir a rendir los últimos finales y que no venga el bondi. Las veces que yo era en la parada porque no venía el bondi, yo no llegaba a rendir, tampoco tenía los medios económicos de decir, bueno, me pago un taxi. Claro, ni siquiera tenía para un taxi, digamos. No. Y mi novio me ayudó un montón en eso porque él vive en Yerba Buena y se levantaba, no sé, a las 6 de la mañana y Yerba Buena me iba a buscar a mi casa, que era más o menos en la zona de Barrio Sur, me buscaba, pero yo estoy tranquila, me llevaba a rendir la facultad, me esperaba hasta que yo le avise que ya había salido, me buscaba y después me llevaba a tomar un desayuno o un almuerzo, digamos, cuando me iba bien. Entonces todas esas cosas también se valoran un montón porque eran recursos que nosotros no lo teníamos. No, sí, y también, incluso en mi caso, también mis
amigas que seguimos siendo muy amigos, o sea, y que por ahí estudiamos en grupo porque tengo como una personalidad, una forma de aprender como muy distinta, que obviamente por ahí en esto también encontré una forma de plasmarlo. Entonces es como que a mí me cuesta por ahí por decir, tomar apuntes o estudiar de memoria. A mí me gusta mucho ver la imagen completa, el entendimiento de las cosas, pero se necesita la otra parte. Entonces mis amigas han sido geniales en esa etapa, la Luchi, la Sofi, la Gaby, todo. Entonces yo me digo, gracias a ellos también me he recibido. Sí. Y bueno, y las personas que me dieron trabajo también, porque han permitido que yo pueda hacerlo. Es más, o sea, en uno de los lugares donde trabajaba, incluso cuando ya me faltaban las últimas materias, me cedieron el lugar. Me dijo, cuando vos te recibas podés usar el local a la siesta que está cerrado, usar el aire acondicionado, todo, por un local de venta de suplementos, para que tengas tus pacientes, porque ese local también me abrió muchas puertas, también cerca de la facultad, o sea, relativamente cerca de la facultad, en Yarabuena, en la misma ciudad. Y claro, al mí me gustaba tanto el deporte, los suplementos, estaba muy interesado en los anabólicos en ese momento. La facultad por ahí me dio la base teórica para estudiar por mi cuenta, yo siempre digo eso, y siempre me gustó mucho estudiar por mi cuenta. Entonces ahí era un lugar donde yo podía plasmarlo, practicarlo todos, y claro, a ellos también les parecía interesante que yo estudie nutrición. Al local impactó muy bien también que yo esté ahí, porque me gusta conversar, me gusta el contacto con las personas. Y bueno, muchas veces, bueno, cuando te recibas, yo quiero ser tu paciente, quiero venir, que esto, lo otro. Claro, igual acuérdate que tenías un horario comercial que claro, te imposibilitaba poder volver a la casa y comer, o imagínate, eran como 4 colectivos y te permitían quedarte a la siesta a estudiar o, bueno, obviamente hacer tiempo. Sí. Y bueno, un gran amigo mío que es Gonzalo, que hasta el día de hoy nos sigue mandando un montón de cosas, porque cuando uno también es independiente hasta el día de hoy, o sea, indistinto cómo te vaya, es muy difícil, por ejemplo, alquilar un lugar porque te piden un garante con una boleta de sueldo, todo. Este amigo mío que siempre que nos hemos reencontrado, pues nuestros padres eran amigos y nosotros no nos conocíamos. Porque él es más grande que vos. Claro, él es 15 años más grande que yo. Él me dice hermanito a mí. Y Gonzalo siempre creyó en mí. Él ha sido, la verdad, que de las primeras personas que me han dicho, vos metele a lo tuyo, porque yo como que quería emprender, quería abrir un negocio. Como intentó un montón de cosas por fuera de la nutrición. Un montón de cosas, y también la gente apoyaba, ¿no? Hemos tenido hasta un sex shop, que porque tenía una rentabilidad alta, pero después nos hemos dado contra la pared que no se podía correr publicidad. Un chiste, porque mi mamá también tenía que recibir las cosas, la gente random que compraba, bueno, muy gracioso. Sí. Y que más le menciono porque es parte de la historia. Sí, y son cosas que, bueno, no han funcionado y lo hemos intentado. Que es el tema también de emprender. La gente se da con una pared. Bueno, en la historia del emprendedurismo es solucionar problemas y seguir adelante a pesar de que salga mal. Entonces vos tenés que tener la visión esa de que yo quiero que me vaya bien. Sí, y visualizar y materializarte, digamos, o sea... Y probar, porque si vos no probar nunca vas a saber, nunca la vas a tener resuelta acá. Sí, yo también me acuerdo cuando yo me recibí, por ejemplo, un viernes 13 de marzo del 2020, o sea, en las épocas cuando recién estaba por empezar la pandemia. Entonces, obviamente yo me recibí... El viernes antes, porque el lunes se declaró pandemia. Claro, o sea, yo he tenido la suerte de que sea la última recibida presencial de esa época, y por suerte no me he recibido en mi casa con la computadora, porque realmente yo en ese momento lo imaginaba, bueno, en la facultad, abrir la puerta, que estén todas las personas que me acompañan en todo este proceso, la caravana, la fiesta, que todo ha salido perfecto, pero bueno, al lunes siguiente se declaró la pandemia. Y además de eso es como que yo también venía con un showroom de ropa que estaba bueno, porque todas las experiencias sirven. No ha durado mucho tiempo, pero bueno, sirve para aprender a desenvolverte con las personas, a ver, digamos, de proveedores, a analizar costos, inversiones, presupuesto, marketing, cómo hablar en la cámara, cómo vender, que eso es lo más importante, saber cómo vender. Y por ahí esas experiencias, así como dice Augusto, yo y así un millón de cosas que quizás no han funcionado, pero han aportado ese granito de arena justamente, que son las herramientas que hoy utilizamos. Hay millones, se pasé interminable el video porque, a ver, nuestra mentalidad era salir de la situación que nosotros teníamos económica, laburando, entonces era buscarle la vuelta. Por ahí en ese momento no había la cantidad de información que hay ahora, ni las redes sociales que hay ahora. Es más, yo me acuerdo cuando ella se hace un Instagram para el showroom,
yo ni siquiera tenía Instagram porque no le encontraba el valor, porque era una red social donde solo subía fotos, o sea, miren eso. Entonces, ¿y qué pasa? Se declara la pandemia, yo justo ya estaba trabajando, íbamos a domicilio, caminando, ella atendió gente en shopping, no sé. O sea, yo mi primera paciente, o sea, la que preguntan, mi primera consulta ha sido ¿han visto en el shopping del Solar, la parte de arriba donde es el cine? Bueno, ahí en las mesas, bueno, ahí ha sido mi primera consulta nutricional, o sea, como oficial, que me pagaron por lo que yo tenía para aportar. La medición fue en el baño, que yo tenía una bolsita de tela y ahí, bueno, mi mamá nos regala cuando recibimos la primera balanza que hemos empezado a utilizar, entonces yo iba con la bolsita ahí, porque ni siquiera tenía como para tener un estuche lindo, qué sé yo, y ahí ha sido como la primera medición, o por ahí había pacientes que eran de Yerabuena, entonces mi novio Maxi, pobre, me llevaba a los country más lejano y se quedaba esperando en el auto 50 horas hasta que yo termine y así. O si no, también cuando era la época de la pandemia, que obviamente no se podía salir, yo daba clases particulares en ciertas materias de la facultad. Y bueno, era como, bueno, tenía un pizarrón y el celular, una cuenta de Mercado Pago y digamos, y una tiza. Y bueno, y así, viendo apuntes míos viejos, porque también yo entendía que por ahí pasa que uno va a la facultad y estás en clase y no entendés nada. Claro, imagínense esos chicos que ni siquiera se conocían entre ellos, porque era todo virtual y los profesores que no estaban. Claro, los profesores que no estaban ayornados a la virtualidad, era más difícil. Entonces yo les explicaba y bueno, y así es como mi experiencia, digamos, como docencia. Toda mi familia también es docente. Todos, sí. Todos son docentes, entonces como que bueno, ayudó mucho eso también para desenvolvernos. Pero bueno, para mí era como, no sé, yo tenía 23 años porque me recibí a esa edad y mis alumnos tenían 18, o sea, no había mucha diferencia. Pero bueno, me sirvió como una fuente de ingreso que no la podía gastar para nada, pero sí me ha servido como para tener ahí una diferencia. La experiencia. Y bueno, y esto de la gente que agradecemos, o sea, mis tíos también que me recibieron para comer y todo, y los amigos, porque, a ver, yo no tenía, porque el equipo era costoso para mis medios de ese momento, y entonces un amigo me la prestaba porque él no la usaba, bueno, a él se la habían regalado y me la prestaba, después ya se recibió, obviamente también la necesitaba. Y entonces Emilio Sica, que es un entrenador que siempre ha creído en nosotros, nos mandó mucha gente hasta el día de hoy, un gran amigo, él se la compra para él y me la deja a mí porque él todavía no la iba a usar. Y bueno, y hacemos todo un montón hasta de que mi mamá nos regala, digamos. Sí, y bueno, pero, y este amigo Gonzalo también se ofrece a comprársela y prestarla. Claro, entonces, todo para que a nosotros nos vaya bien, así que... Entonces, pero es muy lindo eso y después tenemos otro amigo que tiene un gimnasio muy conocido, excelente, un nivel altísimo, que es Urban Fitness, se llama acá en Tucumán, y Juanpi, nos hacemos amigos por el tema de los suplementos porque era cliente del local de suplementos y él me dice, yo te quiero acá, me gusta cómo hablas, que si yo, vení, y él me da mi primer trabajo de nutricionista. Y ahí ya uno como realmente ya recibido puedo empezar a practicar y hacerme un poco más conocido y se me ve tu lugar, hasta el día de hoy nos abre las puertas. Claro, y en esa época también, bueno, en mi caso, una de mis mejores amigas, Sofi, ella también, o sea, yo me quedaba en su casa, era la única persona con la que yo podía estudiar, toda su familia me tenían como una hija más hasta el día de hoy. Me quedaba dormida en su casa 3, 4 días, estudiábamos en la cocina, en la pileta, ella me llevaba, me traía, era como que todo ese sostén de que por ahí uno, como todo, hay veces que vos te esforzás un montón y no te va bien, y te clavan, y te frustras, y tenés que como continuar. ¿Cuántas veces uno quería dejar la carrera porque sentía que no era lo de uno por justamente un fracaso? Y eso también genera mucha mentalidad de decir, bueno, yo por ejemplo en mi caso nunca he dudado que yo no me iba a recibir, yo sabía que iba a ser complicado por todos los factores que estábamos comentando recién, pero no que iba a ser imposible, digamos, pero también uno es el resultado de toda esa gente que ha confiado en nosotros, hasta en mi caso también, mi novio Maxi, que tiene, como ustedes saben, el gimnasio de calistenia evolutiva, hace una ventana muy importante porque, o sea, él ya tenía una marca muy consolidada. También ha sido pionero acá con eso. Pionero. No tener el diario, todo, porque la verdad que su cabeza también empezó de cero, claro, y la descosido con una idea. Totalmente innovadora, claro, y muy de él, muy propia de su esencia, porque en esa época la gente decía, ¿Calis qué? O sea, nadie sabía qué es lo que era. Entonces, insertar una disciplina nueva y posicionarla era muy importante. Entonces, que por ahí él confíe, digamos, en nosotros para que seamos nutricionistas de todos sus alumnos era un montón. A mí me prestaba, por ejemplo,
el gimnasio en los horarios que estaba cerrado para que también atienda pacientes porque no tenía en consultorio. Sí, y a mí me ha dado trabajo en la recepción de su gimnasio para que yo me pueda ir de ese trabajo de horario completo en el que por ahí no estaba cómodo al final y él me ha dado un lugar para que yo siga teniendo mi medio de vida, así que la verdad que hicimos un circuito hermoso yo creo que toda esta idea, toda esta historia está cargada de gente y de relaciones muy positivas. Sí. Sigue también algo que no quería dejar de mencionar, es que yo creo que el valor más importante que enseña la facultad es a tolerar la frustración, o sea, voy a darlo todo a fracasar y que tenés que seguir adelante, y eso es lo que está por ahí repleta esta historia de fracasos y cómo uno por ahí se reinventa. Sí, para salir adelante, y a mí también me ha pasado mucho, que es algo que a todos nos pasa, es, bueno, vos tenés un objetivo de recibirte, te recibís, festejás ese día y al otro día es como, bueno, ¿y cómo sigue? Porque la facultad te ordena, te da el paso a paso, pero después, ¿cuál es tu paso a paso si ya no tenés ninguna entidad que te marque, digamos, el camino o el manual, digamos? Es como que te inscriban una maratón y te digan, corre, pero no hay meta. Claro. A meterle. Entonces, ¿cómo haces? Porque, por ejemplo, nosotros la experiencia de consultorio, por lo menos la mía, ha sido una en un CAPS, en la cual no nos dejaban hablar y escuchabas cómo se interactuaba entre la profesora y los pacientes y nada más. O sea, esa era como la única experiencia como de consultorio. No, y que nunca te enseñan a ejercer. Hay un detalle no menor en eso. Nunca te enseñan a ejercer, nunca te enseñan la parte de coaching, de la escucha activa. De la motivación. No te enseñan tampoco la parte económica del trabajo, a cobrar tu trabajo, a valorizar tu trabajo, a ser ordenado. A convertirlo en un servicio, a trabajar con responsabilidad. Claro. Entonces son muchas cosas y a mí puntualmente me ha pasado justamente eso. Era como, bueno, di un par de clases virtuales, sí me gustaba, pero por ahí como que no me encantaba, pero me daba a mí terror ir al consultorio. O sea, era como una cosa de que yo me acuerdo que en un momento yo seguía con esto del show rule y Augusto en un momento me dice, ¿pero qué te pasa? O sea, yo entiendo que hagas lo del show rule, pero y la profesión no tenés que olvidarte de tu profesión, tenés que dedicarte a esto. Y claro, ahí hay un paréntesis, porque eso que dice ella conecta con algo. Sí. Cae pandemia. Sí. Entonces yo estaba en ese gimnasio, en ese Urban, cae pandemia, cierran todos justo, que estábamos empezando a despegar un poquitito. Se frena todo. Se cierra todo, a la casa. Claro. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, en un poquitito antes, nosotros abrimos el Instagram, subimos una foto, o sea, que eran placas que se subían de eso y tal. Ahí aparece un amigo, Agustín Di Barbaro, que es el paciente de Cero, gran amigo hasta el día de hoy, toda su familia, todo. Cambio impresionante con la novia, con la Lu. Y bueno, es como nuestra primera experiencia, entender que él cae a través de Instagram, va a la consulta, arranca, entonces uno ya empieza a agarrar como esa confianza, bueno, sí se puede. Cierra la pandemia todo, ¿y qué pasa? Desde la chica de redes de Urban, de ese gimnasio donde yo trabajaba, ellos también intentando reinventarse, subían videos y clases online, y dice, hace un video. El pelo así, tengo el pelo cabudo, entonces un desastre. Y me dice, tenés que filmarte. Y yo nunca me había filmado, no sabía filmarme, los equipos eran malísimos. Además, se demora 200 horas. Yo tenía experiencia en filmación y en audio, porque me gusta tocar la guitarra y por ahí me grababa y todo, pero no hablando. Entonces, y me presiona, y me mandaba mensajes, y me jodía, y me sacó de mi zona de confort. ¿Y qué pasó? Yo hice el video. Claro, la gente no hacía videos en nutrición. Y ¡boom! Claro. Ahí empezó. Claro, y yo, por ejemplo, a mí me costaba mucho el tema de las redes sociales. Yo tengo mi Instagram personal, pero yo no subía nada. Es como que subía cosas por ahí con mis amigas y nada más. Me daba mucha vergüenza el tema de la exposición, de las cámaras, de las fotos. Pero bueno, entendí. A todo, claro, pero yo por ahí entonces tenía amigas que como que le fluía más el tema de, che, la foto, que esto, que aquello, y yo como que sí, pero hasta ahí nomás me daba cosa. Y bueno, Maxi, mi novio, que tiene como mucha experiencia en eso, porque él también armó su gimnasio en base también a las redes, me dice, tenés que mostrarte porque si no, ¿quién te va a conocer? Y yo realmente lloraba y decía, no, o sea, es como que, pero ¿cómo hago? No sé cómo empezar. Y él me dice, no, ¿sabes qué? Yo te voy a armar un logo, porque yo, a ver, el logo actual que tenemos ahora, en realidad es de mi trabajo de tesis, digamos, que él me ayudó a decir, mira, para mí vos tenés que hacer este tema que es buenísimo, me encanta este logo, no sé qué. Entonces, cuando yo me recibo, bueno, esa era la portada de mi tesis, pues me dice, no, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer logo, con Photoshop vamos a hacer esto, pum, pum, para mí tenés que hacer esto, yo te lo voy a editar. Y la primera publicación,
y era que, como dice Augusto, eran placas. Y yo me acuerdo que era una cosa, yo subí la placa, cerraba Instagram, no sé, por 2 días, no quería ni entrar a ver si que me habían puesto me gusta, me habían dicho no, y era como que él todo el tiempo, no, que filmate, que hace esto. Y ahí yo me doy cuenta que digo, a ver, Por acá es. por acá es justamente porque para mí lo que era normal en mi vida, de decir, bueno, yo como esto, compro esto, entreno así, allá, porque a mí me encanta entrenar de hace años, era como que, bueno, a la gente le gustaba, le llamaba la atención todo ese contenido y me empezó a mandar un montón de mensajes y todo, y la visibilidad que él también nos dio a través de sus redes, que ya estaban para esa época muy posicionadas, en comparación con las nuestras que recién empezaban. Y bueno, y eso a mí también me ha ayudado mucho a entender de que uno puede tener muy buenas ideas, podés ser muy copado y saber mucho, pero si la gente no lo ve, nunca va a ver lo genial que realmente podés llegar a ser si no lo mostrás. No, y esto de largarte por tu cuenta y vos armar tu porvenir, porque por ejemplo yo me cansé cuando me recibí salíamos con mi mamá caminando a dar vuelta a la manzana, tirando currículums, jamás me llamaron, porque no había trabajo. Y entonces decir, bueno, a ver, yo armo mi gente, armo mi audiencia. Entonces, ya después que pasa la pandemia, alquilo un módulo de consultorio ahí cerquita, que era un lugar de estimulación temprana que me prestan arriba. Y ahí, bueno, yo empecé a atender, porque, ¿qué pasa? En el medio de todo esto, yo como siempre estudiaba, me gustaba mucho leer foros de Estados Unidos, me gusta informarme, y a mí siempre me gusta por ahí crear. Entonces yo veía esto de la regulación de la leptina, la práctica, los culturistas, empiezo a estudiar, a probar, y me doy cuenta de esto de la regulación de la leptina, los días de carga, todo, pero no había una info concreta. Se entendía la fisiología, o había, qué sé yo, culturistas que una vez cada 2 semanas hacían una carga de carbohidratos, se notaban mejor, se sentían mejor en Estados Unidos, que hacían los blogs en YouTube, pero no tenían la parte fisiológica. Entonces yo respetando los tiempos de la leptina y todo, empecé a probar y funcionaba excelente. En consecuencia también, con esto de los 3 días y carga... Bueno, acuérdate que nosotros hacíamos eso. Claro, nosotros lo hacíamos y nos funcionaba. Ahí ya empezamos a tener resultados nosotros en nuestro físico. Y cuando empezamos a probar con las personas también, que se ha dado, que no se les resultaba tan difícil hacer el plan. Porque a nosotros no se nos resultaba difícil, porque nosotros lo hacíamos. Claro, entonces la adherencia mejora. A mí me sorprendía, pues yo los medía y era impresionante cómo avanzaban. Entonces, era impresionante cómo avanzaba. Y claro, hay algo bueno acá, porque además estaban contentos, los hacían al plan, y bueno, ahí empezó a surgir un poco esta idea, y yo empiezo a trabajar, y al empezar a trabajar en ese consultorio, se empieza a correr la voz, y la verdad que yo todavía lo recuerdo, y era impresionante al principio estar sentado solo, que no aparecía una persona, y con el correr de los días, de las semanas, era cada vez más gente. Claro, yo me acuerdo una vez que vos tenías que ir a trabajar, y que bueno, habías dicho que te llevó el almuerzo, que tenías mucha hambre, y para mí eso es como muy impactante, porque claro, habíamos armado una loncherita con un sanguchito, porque era lo más fácil. Y yo llego al lugar, entro y estaba lleno de gente abajo. Explotado. Y tenía, creo que, no sé, 3 minutos, 5 con suerte para poder comer, que era un consultorio que era como nada que ver, digamos, con nutrición. Claro, y que para mí una locura, porque aparte de todo esto, yo a todos los hacía súper personalizados los planes. Claro, vos te ibas a comer, tenías una agendita. Yo tenía una agenda donde anotaba y tenía, o sea, con la computadora hacía todo calculando los macros, la repartición, tal cual como está ahora, porque todas las fórmulas que tenemos son desarrollo nuestro. Claro. Entonces, yo me tenía que levantar a las 5 de la mañana, dormía un par de horas, me ponía a hacer todos los planes para entregarlos, mandaba todas las cosas de los turnos y me iba al otro día a atender y me quedaba hasta la noche y me metí un corrido. Y yo me acuerdo una vez, porque era en un primer piso, sábado, y yo salgo, que es más, me acuerdo incluso que una vez hice pasar 2 personas y no se conocían entre ellos, o sea, estaba tan sacado de la cantidad de gente. Y en un momento me asomo al barral y estaba totalmente lleno, o sea, toda la sala de espera, había gente esperando afuera y conversando. Y bueno, es un gran amigo de toda la vida, un gran amigo nuestro que es Mariano, que él siempre, por ahí hemos aprendido mucho de él, porque realmente nos mostró lo que es el lado empresarial y el lado de realmente esto del verdadero ser tu propio jefe con todo lo que tiene. Claro, porque acuérdense que nosotros lo hemos dicho, en nuestra familia no hay nadie que se dedique al mundo independiente o empresarial. O sea, nosotros somos los únicos que nos dedicamos, bueno, a esto, sí. Y ahí muy bien me tira algo no menor de algo que me quedó grabado, que él decía, porque es una persona extremadamente inteligente y nosotros respetamos muchísimo su criterio.
él trabajaba repartiendo suplementos y ayudándole al padre. Ahí nos hacemos amigos en ese local también. Y le estaba yendo mal, no estaba vendiendo casi nada. Claro, y él me dice, yo jamás buscaría un trabajo. O sea, por más que me vaya mal, la posibilidad de que en algún momento me pueda ir bien de lo mío, siempre va a sobrepasar. Bueno, y eso a mí me quedó grabado. Y él me dice, sí. O sea, yo me siento a comer y digo, mira, tengo este problema. Tengo demasiada gente, que es el problema que se enfrenta a muchas nutriciones, son excelentes, pero al desbordarse, bajan el nivel del servicio para cumplir. Y ahí vienen los planes genéricos y todo, pero no hay forma. Sí. Y me dice, necesitas ayuda. Necesitas contratar. Y yo digo, si no tengo ni para mí. Y ahí aparece Pablo, sí. Que ha sido nuestro primer Pablo, que le mando un abrazo gigante sí. A Pablo, que hasta el día de hoy la está rompiendo en lo suyo. Súper bien, Pablito. Sí. Más, o sea, se compró su departamento, todo un genio, Pablo. Y él estudiaba abogacía en ese momento, y Pablo trabajaba con su tía, pero no estaba cómodo. Y entonces me dice, yo voy a ser tu secretario. Y le digo, yo no te puedo pagar, estamos tomando un café los tres. Y me dice, pero yo no te puedo pagar. Y entonces le digo, o sea, esto es algo que va a ser grande, pero yo no te puedo pagar. Y no sé si te voy a poder pagar. Y entonces, bueno, hemos hablado por un porcentaje. Y me dice, yo te voy a ayudar. Entonces, la dinámica ¿Te acuerdas que él te había dicho, bueno, enséñame? Claro, enséñame. Bueno, imagínate, o sea, imagínense a alguien que está estudiando abogacía que no tiene nada que ver con la nutrición, que tenga la predisposición, decir, enséñame algo que yo no tengo idea. Tienen que salir a buscar cosas, para salir ¿entendés? Adelante. De su situación. Increíble. Y todo él es de Salta. Claro, encima es de Salta él. Y vos decís, o sea, con la edad que teníamos en esa época, éramos re chicos, pero claro, o sea, como que las ganas estaban. Pero también es las ganas y la visión. Claro, y la visión de que vos no tenés que buscar lo tangible a corto plazo, sino a largo plazo. Entonces él me dice, bueno, voy, te acompaño a tu casa, abro la computadora y yo le empiezo a mostrar la dinámica de trabajo es esta, yo se calcula los planes así, lleva este tiempo, y lo aprendí. Además tenemos una foto que vamos a ver si la agregamos acá. Sí. Impresionante de ese momento del día 1, digamos. Y entonces la dinámica era que él coordinaba los turnos, yo atendía a una persona, tomaba una agenda, subrayaba lo importante para que él calcule, sacaba una foto, se le enviaba, él lo iba haciendo al plan y yo hacía pasar a otra persona. Y así empezó, hasta que, bueno, se empezó a saturar todo. Y bueno, y en el medio de eso, que claro. Ya era un éxito y ya me cambié de lugar, todo y se claro, trabajaba porque mucho. Ahí ¿qué pasa, digamos, también? Así como él en su caso lo tuvo, digamos, a Mariano, que le dio toda esa visión, en mi caso yo tenía la visión de mi amiga Sofi, que toda su familia también trabaja independiente, y yo al estar en contacto mucho tiempo con ella, es como que me enseñó un montón de cosas, como por ejemplo, ahorrar. ¿Entendés? Uh-huh. Yo en esa época yo no ahorraba, es como que mi padrino, que gracias a él yo pude terminar también el secundario porque él me pagaba la cuota del colegio y bueno, sabía que mi mamá por ahí no estaba en la posición de poder darme por ahí para mis gastos, entonces él mensualmente me daba una cierta cantidad de plata para que yo tenga y yo la gastaba, o sea, es como que la gastaba en cualquier cosa. Además, la gente te apoyaba, o sea, claro. Te decía, pero con todo lo que trabajas no te vas a comprarte una camisa, o sea, comprarte algo tangible. Claro, entonces como que yo gastaba en eso, en tontera, y ella me dice, boluda, ahorrá, ¿entendés? Comprate, no sé, dólares. Y para mí, yo nunca había comprado dólares, no tenía ni idea. Sí, no había la inestabilidad que hay ahora. Claro, no había la inestabilidad de esa época. Y bueno, digo, bueno, sí, ¿verdad? Tienes razón, me dice, porque, claro, ella me dice, no, porque ¿sabes qué? Porque es plata que vos tenés ahí, pero no la puedes gastar. Entonces, la tenés ahorrada. Y yo era como, bueno, ok. Entonces yo, bueno, compré lo que yo podía de esa época y lo guardaba. Y bueno, también obviamente Maxi, que toda tu familia también trabaja independiente, entonces era como que esa visión a mí también me reforzó de decir, no, mira, sí se puede, porque el chip, digamos, de nuestra familia era como, bueno, te recibí, tenés un título, sos y te hacen tener miedo. Sos alguien en la vida y tenés que buscar un trabajo en relación de dependencia. Y a mí es como que... Y eso está bien para muchas personas. Está bien para muchas personas. Pero para la persona que no le gusta y no proyecta claro. su vida, sí es una frustración. Claro, y constante. Entonces a mí me ha servido mucho tener esas dos personas de referencia y decir, no, sí se puede. Porque de la nada se ha podido lograr esto, ¿por qué vos no lo podrías hacer? Digamos, claro, si tenés como un producto totalmente innovador para la época. Porque, o sea, yo también en ese momento, cuando yo abro mi Instagram, también hago un análisis de las redes de nutrición de esa época y todo era exactamente igual. O sea, todo era... A ver, no es por menospreciar, pero era como el mismo contenido relacionado a recetas. Bueno, ¿cómo hago un budín de mandarina con, en vez de harina común, usa otro tipo de harina? Que está perfecto, me encanta a mí. Pero por ahí estaba bueno por ahí de hablar de otros temas mucho más trascendentales, que
que solamente eso. Yo digo, la nutricionista tiene que hablar de la fisiología, tiene que hablar de la parte hormonal, tiene que hablar, que en esa época no se comentaba nada, no sé, de los ultraprocesados, de la inflamación crónica de bajo grado, o sea, un millón de temas que para la gente hoy en día quizás conteo de macros. Claro, un montón de cosas. Uso de testosterona, de leptina, claro, o sea, todo ese globo, es más, claro, incluso con el uso de química, o sea, es como que vos tenías la química en el uso de under, digamos, de gimnasios y todo, y profesionales de la salud, que no tenían, estas personas under no tenían un conocimiento técnico puntual de la parte de salud, sí de lo que funcionaba, y tenías profesionales de la salud que tenían el conocimiento técnico de la salud, pero no se metían en esa área y directamente desaconsejaban su uso. Cuando claro, vos no te podés poner en la posición, vos tenés que brindar salud. Entonces, si la persona en un momento tomó esa decisión, era tratar de cuidarlo, porque es su decisión, vos no podés decirle que no a alguien. Claro. Entonces, bueno, pero todo eso no había en ese momento. Ahora no, ya no es había, mucho ahora más es como común. muy común poder hablar, decir, che, mira, del snack no es un turrón. O sea, en esa época era eso, digamos, era, bueno, la tostada con queso y mermelada y nada más, y se terminaba ahí. Yo digo, no puede ser que un nutricionista solamente haga esto, o sea, tiene que haber una explicación, una fundamentación, sí. y bueno, también a partir de eso es como que... No, y que la gente siempre, en cierta forma, porque no quieren que, o sea, porque quieren que te vaya bien de alguna manera, te hacen tener miedo, que es muy difícil, que no es una buena situación, nunca está bien el país, ¿entendés? Ahora estamos mejor, pero nunca era una buena situación, que conozco a tal persona que le ha ido mal, no hay trabajo. Entonces siempre tienen eso de que como el no primero, no el sí va a andar. Y cuando vos hablas con personas que emprenden y todo, es al revés. Exactamente. Ellos no se plantean otro escenario, es claro. ¿cómo me replanteo esto para que funcione? O cómo me reinvento para que funcione y cómo me equivoco y aprendo de eso para poder seguir adelante. Pero nunca la opción está en abandono todo, digamos. Entonces... Claro, porque si vos abandonas ya directamente estás fracasado. Si vos lo seguís intentando, está la posibilidad de que te vaya bien. El factor diferencial es que uno tiene que ser algo que sea la pasión de uno y que le guste. Porque si no te gusta, obviamente no lo vas a poder sostener en el tiempo. Claro. El resultado que hoy tenemos hoy es justamente son años de hacer cosas que nos gusten y reinventar de una mejor manera para que la gente se sienta acompañada. Claro, entonces ya no se siente un trabajo. Claro. Porque es tu vida, es tu pasión. La gente tiene eso de como, nosotros, trabajamos hasta los domingos, o sea, hasta hace 6 años que no paramos un día. Hoy, por ejemplo, es sábado, hemos tocado toda la semana full con un montón de otros proyectos que estamos, más el consultorio. Pero a nosotros nos encanta lo que hacemos, nos encanta estar hablando con ustedes ahora, por ejemplo. Entonces, si vos reinventas tu trabajo de una forma en la que sos apasionado y te gusta, no es trabajo. La gente que odia su trabajo... Es un padecimiento todos los días. Claro, yo no necesito descansar, nosotros no necesitamos descansar de nuestra vida, nos gusta. O sea, porque por ahí nosotros, bueno, por ahí me dicen a mí, ay, ¿no te cansas? ¿Te dejan todos los días? Y la verdad que no, porque conozco gente de distintos rubros todo el tiempo, aprendemos un montón de esa gente, nos ayudan un montón también a nosotros. Nosotros los pacientes nos queremos, se hacen amigos, todo, o sea, realmente todo, es una comunidad muy linda la que hemos creado y hemos generado, pero bueno, un poco por ahí volviendo a cómo ha sido el salto, también... yo me enfermé de COVID. Claro, no, pero antes de eso ha sido que el problema que él tenía, que trabajaba en un centro médico en la cual era un módulo que era muy acotado, coordinar, y era difícil coordinar entre el horario del centro médico, su horario y de los pacientes. Y entonces él me dice, no, tenemos que... Sí, tenemos como un lugar así, porque ¿qué pasa? Empezó a enojar conmigo por el volumen de gente, porque yo también me necesitaba quedar hasta más tarde y no se podía. Me termino cambiando de centro médico, el mismo problema en el nuevo, entonces busquemos una oficina y también de nuevo, ¿entendés? Que va a ser difícil, que va a ser... Los garantes, las boletas, la que te vas a meter en un costo fijo, nadie hace eso, ¿cómo te vaya a alquilar una oficina? Y bueno, y ahí aparece Sergio, que le mandamos un abrazo, que es el dueño de hasta donde el día de hoy en la sede central, que la pueden buscar en Google, está ahí. Que es parte de esto, también tengo una foto linda, si la encontramos y la ponemos con Sergio. Y bueno, ahí empezó todo, no teníamos ni un aire acondicionado, no estaban ni tinteadas las ventanas. No, pero encima a todo esto es como que él me dice, yo tengo plata, o sea, él tenía un poco de plata de lo que había trabajado para pagar, digamos, el depósito, todo eso, y la firma de la escribanía, y me dice, pero yo no tengo más plata para... O sea, nosotros no teníamos nada, el consultorio como él lo conoce. Pagar el alquiler. Después. Claro, y además de eso, el espacio del consultorio era muy grande, o sea, cuando nosotros hablábamos había eco, entonces yo le digo, bueno... Alto, todo. ¿Qué? El techo alto, todo eso. Sí, entonces yo le digo a él, bueno, ¿sabes qué? Yo tengo estos ahorros, voy a vender $100 y vamos a comprar lo más importante, que era el escritorio, 2 sillas, y ya vamos a ver, también yo tengo varias fotos de eso,
Y bueno, hemos comprado el escritorio, las 2 sillas, hemos llamado a un electricista amigo, Roberto, que nos hace todas las conexiones, hasta el día de hoy. Y bueno, mi mamá nos da una silla, mis abuelos nos regalan un par de cosas de decoración, se seguía escuchando eco. Y una tía mía, que es madrina de él, que es la esposa de mi padrino, nos regaló un mueble, porque no teníamos mueble de guardado para dejar las cosas limpiezas y para que no haya tanto eco. Y una amiga de mamá cuadros, y ahí nace el color negro tan característico, porque también con el tema de los colores nosotros queríamos diferencias, la nutrición es verde, esos colores blancos, clarito, natural, y nosotros siempre hemos ido por el negro, el madera, el dorado, los números duros, las cosas estructuradas. Sí. Y también por los adornos que nos habían regalado. Claro, originalmente nace ahí, y le mudó la mano con eso. Sí. Y de ahí, bueno, hemos arrancado así con un escritorio, las 3 sillas, la balanza. No teníamos aire, teníamos un turbo que nos daba mi mamá porque hacía calor y hacía un ruidaje. No podíamos ni hablar. Había que en algún momento para conversar. Claro, porque no se podía. Y bueno, de ahí surge la oportunidad que vos podés comprar un aire. Sí. Sí, y ahí, bueno, ya podemos trabajar un poco más tranquilo. Yo no tenía aire en mi cuarto donde dormía. Nos habíamos quedado sin batería, así como cambiado de teléfono. Me quedado con el tema del aire. Y bueno, yo no tenía aire en mi cuarto, pero había en la oficina. En mi cuarto. Entonces, bueno, nada, es la parte linda de esto de decir, y también el tema de las prioridades. O sea, lo prioritario para nosotros dos siempre en la visión era no la satisfacción a corto plazo, sino que la oficina y esta idea y este sueño que teníamos se haga. Claro, exactamente. Y de ahí parte todo, ¿no? Porque, o sea, por lo menos yo siempre me visualizaba haciendo algo que le pueda cambiar la vida a la gente. La verdad que yo no tenía ni cómo, ni cuándo, ni dónde, pero bueno, por ahí la vida me fue llevando de alguna manera en que nuestros hobbies se convirtieron por ahí en la profesión. Sí. Porque en realidad era como, bueno, nosotros nos decían, che, bueno, ¿para qué vas a entrenar? ¿Para qué comes bien? ¿Para qué? Si vos estás claro, bien. ¿Cuál es el sentido de estar re cansado, vas a ir al gimnasio, vas a estar re cansado, claro, dormir en el sillón? Yo no haría eso. Para que te duela mal para que te duela mal el cuerpo, o sea, era como... Incluso médicos de ese momento, ¿no? Que decían, no, la actividad fuerte te va a destruir el esqueleto. Vos tenés que hacer bici nada más. O que no, si comíamos, no sé, muchos huevos, no, que el colesterol. Era un claro, o incluso profesores de la facultad decían, vos no tenés que tomar proteína porque eso te va a envenenar los riñones. A ver, no hay un estudio, paréntesis, no hay un estudio que demuestre que en personas sanas que el consumo de proteína afecta al riñón. Claro, lo único que está comprobado es que comer de menos hace mal. Y la creatina, o sea, bueno, y así un sinfín de cosas que hasta a mí, por lo menos en algún momento, me hizo como duda de decir, che, o sea, realmente es como que... O sea, tenemos que seguir por este lado porque parecía que eran tantas críticas constantes, que eso también es algo que nosotros lo hablamos mucho en el consultorio con los pacientes, es que, a ver, todo cambio siempre va a generar esa resistencia del entorno. Sí, y que la gente cuando habla también tiene mucho esto de hablar de su limitación. Claro. ¿Entendés? Te la ponen vos. Claro, te proyecta sus, digamos, frustraciones, sus miedos, sus inseguridades en vos. Cuando uno tiene que vivir su camino, sus experiencias, y es parte del proceso, sentir ese rechazo, digamos, claro, por ahí de la gente cuando uno está haciendo algo nuevo, porque hasta que vos demostrás realmente que podés, lleva un tiempo. No, y que no es, y yo creo que no es no tener miedo, porque siempre la incertidumbre genera miedo, es que no te frene. Bueno, y esto que hablábamos. A ver, yo agradezco también a la Conti, que ha sido nuestra terapeuta, lleva muchos años, y nos formó mucho en esto también, de tener una perspectiva. Y, a ver, por ejemplo, yo en lo personal también, bueno, es algo que compartimos, porque tengo una personalidad muy, muy parecida. Yo es como que los problemas o las cosas de las personas, yo genuinamente me preocupaba y me afectaba mucho, y yo decía, bueno, pero no está bueno que sea así, porque yo me preocupo un montón, así me contaban algo y me preocupaba un montón y trataba de pensar soluciones, todo. Y por ahí en el consultorio también hemos encontrado un lugar en donde eso era algo positivo, porque la preocupación genuina que tiene uno y de interesarse en la vida, en el problema. Sí, tener como esa escucha activa con el otro ha generado también otro vínculo que te acercaba más con el paciente, más allá de esa distancia, como yo soy profesional y vos sos paciente y nada más. Claro, de que esto es un laburo y claro. No, o sea, es un medio de vida. Pero hay mucho más en eso, y de que vos estás hablando con un ser humano que te está pidiendo ayuda, y empatizar con eso, ponerse en lugar y decir, bueno, a ver, de todo lo que yo tengo, y también te desafía a no quedarte quieto, que esto también va a estar acá, que gran parte de hacerlo crecer es porque este modelo funciona, y al funcionar también es como nuestra responsabilidad escalarlo para que más personas puedan acceder, y esto no es marketing, no es un chivo de marketing, es realmente decir, bueno, hay personas que estaban rendidas y que con esto dicen, bueno, sí se puede. Claro, o sea, eso es algo que también... por ahí a mí también me daba como mucha vergüenza esto de hacer videos, así como él contó que esta chica de marketing como lo impulsó a él a hacer los videos,
a mí me daba demasiada vergüenza. O sea, uno se siente muy expuesto con los te videos. Muy expuesto, si uno lo que va a decir está bien o no, las críticas, los haters y todas esas cosas. Y era la pandemia, yo me acuerdo, y él me dice, no, pero tengo que grabar. Yo todos los días le decía que no. Y él me decía, sí, tengo que grabar. Y yo todos los días decía que no. Hasta un día le digo, ¿sabes qué? Me harto. Digo, bueno, grabé, ¿entendés? Y le hemos subido. Y después yo he entendido que, a ver, hay mucha gente que tenía los recursos económicos para ir a nuestro consultorio y pagarnos. Pero también así había mucha otra gente que no tenía los recursos, que en ese momento, por ejemplo, pensando en nosotros mismos, nosotros no teníamos los recursos económicos para que nos paguen un nutricionista, para medir la composición corporal. O sea, nosotros nos pagaban el gimnasio y nada más. Y las comidas eran como muy acotadas, no teníamos una variedad de todos los grupos de alimentos para elegir y comprar y comer, digamos. Entonces, yo pensando también un poco en nosotros, decimos, no, o sea, hay un montón de gente del otro lado que no tiene los medios para pagar el conocimiento que nosotros tenemos, pero también quiere aprender y también quiere cambiar su vida. Entonces, es una responsabilidad social la que tenemos nosotros de poder tener más alcance con la gente. Por supuesto. Y esta es una forma de que la gente pueda vernos y aprender e incorporar en su vida, y como dice él, o sea, y que no se sientan ofendida, o que como todo el mundo te dice, no, bueno, ya está, ya será para la otra vida. ¿Por qué? O sea, si uno no está cómodo, no solamente con esto que nosotros hablamos, la nutrición, la composición corporal, con todo, cualquier cosa en la vida, si uno estás cómodo y está en buena posibilidad de cambiarlo, ¿por qué no lo vas a hacer? No, y por supuesto, y tratar esto de reinventarse de una forma y formarse en tu manera y construir, tener una personalidad y algo distintivo. Porque, a ver, ¿qué pasa? La facultad forma repetidores de conocimiento. Vos vas y haces un curso, haces esto, lo otro, que está bueno, pero te hace un repetidor de conocimiento. Entonces, vos por ahí tenés que ver cómo le hablas a la gente de una forma que realmente sea única, cómo te posicionás vos. ¿Cómo le explicás? Claro. Sí. Y también hablando con esto de la accesibilidad y todo, o sea, justamente también una responsabilidad hacer contenido y un compromiso social justamente para que más personas puedan acceder a esa información. Incluso nosotros hasta el día de hoy, el servicio que nosotros brindamos, orgullosamente lo decimos que es muy bueno, pero a un precio extremadamente accesible cuando hay servicios ni de cerca, o sea, la cantidad de cosas que nosotros tenemos en cuenta a la hora de brindarlo, que cuestan 10, 15 veces más, y nosotros no lo hacemos, o sea, meramente por una cuestión económica. Obviamente tiene que ser rentable para que esto pueda crecer, pero tratamos siempre de mantener nuestros costos cuidados para la persona, para que puedan acceder, incluso venir a hablar a las distintos consultorios, a conversar con el equipo y conocer el método, conocer la empresa y llevarse algo bueno. O sea, porque si vos le pones un precio que lo hace inaccesible, hay un montón de personas que se van a querer cuidar y no van a poder hacerlo. Claro, porque no van a poder acceder, digamos. Entonces todo eso ha sido puesto en un análisis de decir, no, bueno, lo tenemos que hacer, y que esto sea más relevante y más importante que el miedo que nosotros podamos tener a la exposición. Entonces, y eso ha sido como la energía y el empuje que nos están llevando también a hacer este tipo de videos. Claro, y eso nos hace demarcar ahora en YouTube, porque también lo pedían. Entonces, y hay un tema también que es que todos nosotros al formarlo, esta es una profesión meramente unipersonal, y la despersonalización, entonces nosotros que hemos probado de mil maneras llegar al punto de que se atiendan con nuestro equipo y todo, ha sido también todo un trabajo en el que no hay una línea para seguir, ni un manual de pasos. En el que realmente funciona. O sea, todo esto de ir teniendo más personas que hagan planes alimentarios, o sea, una secretaría amable, la parte de estadística, el análisis del marketing, de cómo hacerlo, sí, todo. El área de edición, de contenido, son muchas áreas que trabajan con nosotros. El manual de procesos, o sea, que cada palabra que se dice, que todo esté estructurado en procesos para que las personas tengan el mismo servicio, se atiendan con que se atiendan del equipo o con nosotros, tengan el mismo nivel de servicio. Y a nosotros nos encanta cuando vemos la cámara o cuando vemos las reseñas de las sucursales y de sí, todo, y que se atienden con personas de nuestro equipo, y está perfectamente volcado todo lo que nosotros hemos diseñado, porque ha sido todo un desarrollo que nadie te enseña a hacerlo. Claro. No teníamos el manual de paso a paso, es como que en todo este proceso ha sido ensayo, error, aparte nosotros... Las fórmulas son nuestras, los procesos de trabajo son nuestros, los procesos de contratación, las entrevistas, las capacitaciones, todos los protocolos. Aprender a ser líder de un equipo, mantener al equipo motivado. Claro, y aparte imagínense que para nosotros también ha sido muy complicado en algún punto de decir, o sea, somos chicos, pero tenemos justamente gente que es más grande que trabaja con nosotros, o atender gente que es más grande con nosotros, y posicionado desde un lugar
positivo y de conocimiento y de liderazgo también, ¿no? Porque eso también es fundamental. A mí me ha pasado mucho que yo tenía 23 años y tenía que atender gente que tenía 50 y me decían, ¿vos sos la nutricionista? Y yo, lejos de achicarme, era como, y obvio, soy yo. Por supuesto. O sea, entonces es como que también es eso, la seguridad con la que uno transmite. No, y el hecho de también tener mucho este nivel de perspectiva y decir desde dónde me posiciono yo para lo que hago y cómo le doy valor a lo que digo, cómo creo esta noción de seriedad. Por ejemplo, una de las cosas era que, o sea, estábamos recién recibidos todo y teníamos esto que ya estaba funcionando, pero también estaba mucho esto de que son pendejos, o sea, como que si la edad fuera un factor Sí. Que no significa nada. Y entonces un gran amigo también, que es un genio en su área, es un abogado genial que también encontró su nicho y se hizo súper conocido y creció un montón por el excelente servicio que brinda y por los valores que tiene su empresa, que es el amigo Miguel Nader. Él me dice, tenés que registrarlo. Entonces ahí nos metemos en otro mundito que era registrar el método y nos damos cuenta que no existía en todo el mundo algo así y ¡pum! Le hemos metido la patente. Lo hemos patentado y después era esto, el mundo se merece escucharlo, y ahí nace el libro, que gracias a Irene, que ha sido la escritora, y a Seba Pilipovsky, que es el dueño de Link, también una constructora que se reinventó y que él también aprendió los procesos, y él me decía, mira, yo tengo todas estas personas para hacer el trabajo de uno, así yo puedo pensar a dónde va la empresa. Claro, fue la dirección. Claro, y que su responsabilidad era estar en la parte técnica justamente para no enrollarse en las tareas del día y no poder crecer y morir chico. Claro, que ese ha sido otro desafío, porque ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Es como que él empieza a trabajar y yo le digo, bueno, Augusto, o sea, yo tengo para comprarnos el escritorio, las 2 sillas, pero yo no tengo la cantidad de pacientes para atender, para que yo podamos compartir mi límite del alquiler. Entonces él se sentía tan estresado de decir, en esa época yo tengo que trabajar porque tengo que pagar la luz, tengo que pagar el alquiler, tengo que pagarle a Pablo. Era como muchísimo estrés para él solo y por ahí, bueno, obviamente yo atendía a veces un paciente que ni siquiera iba y me clavaba, o por ahí iban más personas y yo estaba como re contenta, pero era como inconsistente hasta que, bueno, me acuerdo que te habías enfermado, ¿te acordás? Claro, yo me enfermé de estrés y llegó un punto en el que prácticamente no, primero me enfermé de COVID. Sí, que ahí ha sido... Claro, después me enfermé de estrés. Sí, no, claro, primero se enfermó de COVID y yo recién como que atendía 1, 2, 3 pacientes y me daba mucha vergüenza, me daba miedo que claro, me porque pregunten ¿saben qué pasa? Que yo me enfermé de COVID y era la cuarentena estricta y había que guardarse 21 días, que eran 21 días, no me acuerdo cuánto. Y bueno, pero había una cantidad de plata para los costos fijos y había que vivir, nosotros manteníamos la casa y entonces le digo, escuchá, me llama por teléfono y me dice, era la tarde, noche, y me dice, mira, yo estoy mal, enfermo, yo tengo que hacer la cuarentena, tenés que igual atender, ya está la agenda armada. Y yo era como, ¿qué? Y me tiró 3 cosas, era como, bueno, vos tenés que, fíjate, atender la gente así, pregunta esto, no digas esto, mañana empezás. Y yo era como, ¿qué? O sea, esa ha sido mi capacitación de 5 minutos. Y yo digo, bueno. Es la persona, o sea, claro. Es que no era el discurso de la persona. Claro, pero era como, vamos a explicar esto, pum, pum, 3 cosas. Y al otro día yo me encuentro así. Yo le pedí toda la fe, que tenía, yo de pronto me encuentro, 23 años, ya tenía secretario, o sea, yo cero, o sea, era rarísimo. Ya estaba más armadito. Claro, en esa época solamente teníamos una persona que trabaja con nosotros. Y era como, bueno, avísame al paciente, qué sé yo, bueno, yo anotaba todo, las fichas. No, claro, yo tenía un celular que no tenía memoria, porque no tenía para comprarme otro. Entonces, él me dice, tenés que descargarte estas aplicaciones para trabajar. Yo ni siquiera podía descargarme esas aplicaciones. Entonces, claro, agarro y digo, bueno, tengo que comprar un celular. Me compro un celular que tenga más memoria. Y de ahí, digo, bueno, al otro día ya tenía todo y ahí empiezo a atender a la gente y me doy cuenta que, bueno, que me desenvolvía súper bien, porque a mí, ¿qué me ayudó también a...? Y que le gustaba. Claro, que me gustaba mucho, pero también, volviendo un poco antes, yo era como muy tímida, era como que hablar con gente desconocida me daba mucha vergüenza, y lo que me ha servido mucho es que yo terminé el colegio y tenía unos meses antes de empezar la facultad y le digo a mi mamá, bueno, yo quiero trabajar. Y bueno, ya tenía 18, o sea que sí podía trabajar, y me conseguí un trabajo en la zapatería. Ahí empecé a trabajar y a mí me daba vergüenza a nivel de decir, che, ¿te queda bien el zapato? O te traigo otro modelo. Y me daba re vergüenza. Todas mis compañeras, que hasta el día de hoy sí estaba presente, sobre todo Paulita,
que me enseñó un montón a desenvolverme con la gente. Y uno dice, por ahí un trabajo nada que ver, o sea, vender zapatos, pero a mí me ha servido un montón, primero para aprender a vender, que es como lo más importante, y segundo para desenvolverte con gente desconocida y convencerle de que el producto es bueno, digamos. Y quizás ha sido un trabajo de 3 meses que la verdad que para mí era solamente para, bueno, comprarme ropa, porque claro, yo iba al colegio y tenía un uniforme, y para ir a la facultad yo digo, necesito ropa para tener todos los días, y yo no tenía tanta ropa ni zapatos, y digo, bueno, tengo que trabajar para tener ropa para ir a la facultad todos los días. Y por eso es que surge la idea de esto del trabajo. Entonces a mí eso me ayuda un montón, que cuando él me dice, no, bueno, vos tenés que ir mañana, ya tenía como un poco más de cancha de desenvolverme con la gente desconocida y preguntarles y hablar. Y bueno, la verdad que me desenvolví Porque es intimidante, bien. porque es intimidante. Vos te sentás en una silla sin ninguna estructura y ¿qué decís? Entonces, ahí también es un tema. Y esto ¿Y cómo también. se sentís las personas cómodas que te dan confianza? Sí, entonces, Sí. Y también un tema que yo creo que hay que ser agradecidos siempre por todos los trabajos y no renegar de que odio mi trabajo, sino ver qué puedo aprender de esto, Claro. qué no me gusta y qué tengo que hacer para no quedarme, pero nunca ser desagradecido porque de todas las cosas se aprende un montón. Saca algo positivo. Por supuesto, y hasta de las cosas malas saca algo positivo para no repetirlas el día de mañana. Claro, porque, a ver, Augusto también tiene otros trabajos y bueno. Todo, hasta disfrazado en la peatonal. Sí. Y es trabajo y es súper digno y a mí me encanta contarlo porque realmente eso también nos hace ser súper agradecidos con nuestros pacientes y con las personas que nos ayudan. Nosotros nos vamos todos los días al consultorio y agradecemos por ese día y por la gente que antes nos de apagar elegido. las luces. Sí. ¿Sí? Y es una tradición que quedó y todo esto de que, a ver, ya incluso cuando ya era más rentable, cualquiera que hacía se gastaba la plata en uno, ¿entendés? Claro. En lujo, en cosas, y te condicionas a trabajar así de esa manera. Y nosotros, ¿qué hacíamos? La reinvertíamos a toda Yo me en acuerdo, mejorar o sea, el proceso. yo me acuerdo que yo durante creo que 2 años tenía la misma chaqueta que usaba cuando iba a la facultad, con los botones así cambiados, amarillas ya horrible, que mi mamá me dice, no podés estar con eso, digamos, pero porque yo no gastaba en ropa, no gastaba en absolutamente nada, era ropa que me había quedado del showroom, la misma chaqueta de la facultad, de los laboratorios, y nada más, y era como... toda la empresa, todo el proyecto, o sea, todo el proyecto. La primera plata que como que nos entra, decimos, bueno, no, tenemos que pintar, porque claro, nosotros teníamos una cierto, silla... que era de mi mamá, que se doblaba y que manchaba toda la pared y quedaba horrible. Y era como, Augusto me dice, no, tenemos que pintar, bueno, listo. Conseguí una pintamos todo de blanco, qué sé yo. Y después nos faltaban los muebles, las cosas, bueno. Hasta que lo podemos hacer, todo con un proceso. Igual el restyling, Que ya vamos a mostrar fotos de esos antes y después, que por suerte también lo tenemos registrado. Pero bueno, han sido varios pasos y también está bueno porque es lo que yo siempre le digo a Augusto, o sea, nosotros hemos tenido un crecimiento muy orgánico en la cual también la gente ha podido ver nuestro progreso. Era como un montón de gente iba y era, che, mirá, o sea, qué lindo que está el consultorio, cómo ha cambiado. O cómo crecía el Instagram, o cómo nos veía por ahí también a crecer nosotros y que el servicio nunca cayó, que ese es nuestro mayor orgullo. Todos estos procesos y la cantidad por ahí de gente que hemos ido tomando para que nos ayude, Sí. el hecho también de tratar de cumplir con todos, o sea, de que esas personas se sientan muy cómodas ayudando, que la persona que desentone también se vaya del equipo para que darle lugar a una persona que realmente entone con el equipo. Y por ahí la idea esta de que todo es para la gente, o sea, Sí. tiene que todo estar armado para la gente. A ver, Sí. nuestras reseñas de Google lo muestran, o sea, nosotros Claro. los damos a las personas Claro, y nosotros estamos nos debemos agradecidos a la con gente. todos. Claro. Todos, y es una Claro. cosa que nosotros realmente, y si no, no te quedas en el equipo, es que todo, o sea, vos no podés atender mal a alguien, vos no podés hacer mal tu trabajo porque repercuten las personas que están Y se confiando nota. tu salud Y sí. en vos. Entonces, nosotros realmente, para pertenecer a nuestro equipo, tenés que ser un devoto de tu trabajo y lo tenés que hacer por pasión, ni siquiera por nosotros. Justamente, las personas vienen y te confían su salud. Entonces, Y sus miedos, sus frustraciones, sus esperanzas. Y no es poca cosa que alguien confíe en vos. Por que supuesto. la gente te elija es algo súper importante, una responsabilidad absoluta. entonces, y de ahí justamente ha venido esta idea que Maxi, que es el novio de ella, también nos volvió a ver otra oportunidad cuando decimos, bueno, ¿para dónde lo Ya estaba el libro, que ha sido un gran paso, Sí. ya estaba el método registrado, ya teníamos gente que nos ayudaba, entonces ahora a expandirse. Y de nuevo, el tema de los recursos, teníamos tanto metido en eso, que cómo damos el salto. Claro, porque ¿qué nos llegó a pasar? Es como que tuvimos que acomodar los horarios justamente porque ya nos empezamos a pisar, o sea, es como que ya no había disponibilidad de horarios, una lista de espera enorme. Ya la gente se molestaba, entonces ¿qué pasa? El servicio empieza
a caer. Claro, porque era como ya no llegábamos a atender, los controles se pasaban, como que generó todo un inconveniente propio, obviamente, del crecimiento. Claro, y eso también es una linda lección de todo esto de emprender, que uno siempre se está reinventando, que a ver, el primer desafío cuando vas a emprender, que es conseguir claro, personas que confíen en tu trabajo, tomen tu servicio. Bueno, pero ahora vos también tenés que tener los procesos para atenderlos y que la calidad del servicio no va, tenés que tener la infraestructura. Claro, y de ahí, bueno, Maxi me dice, bueno, o sea, tenés que abrir otra sucursal. Y yo era como... ¿qué? Él ya tenía otras. Él ya tenía otra sucursal y ya había pasado por este proceso. Y yo digo, ¿cómo que vamos a abrir otra sucursal? Y yo dice, sí, tenés que hacerlo. Entonces nos brinda, digamos, la posibilidad de abrir nuestra primera sucursal. Ahí. A todo esto llevan 3 años sin vacaciones, ¿no? Sí, 3 años sin vacaciones. Decimos, bueno, nos tenemos que reinventar. En las vacaciones. Y nos hemos puesto manos a la obra en reacondicionar la primera sucursal que abrimos, que es la Santiago. Sí. Y encima súper pirata porque no sabe el esfuerzo de motivo que hacer, o sea, de dar vuelta por millones de lados buscando precios, todo, claro, reventando la tarjeta. Para conseguir las cosas como que queden más lindas y más baratas, aprender de cosas de obra que no teníamos ni idea, que él también nos ayudó un montón. Y en simultáneo también teníamos que redecorar y cambiar nuestro consultorio. Mientras cubríamos, porque en temporada baja, que obviamente los recursos eran escasos, teníamos que cubrir con todas las responsabilidades que ya teníamos, los sueldos de los chicos, alquiler, boleta de luz. Sí. Bueno, y encima iniciarnos un nuevo gasto y aprovechar el tiempo para poder remodelar el nuevo consultorio, o sea, nuestro consultorio, que nosotros siempre lo vamos cambiando y modificando, y mantener como la misma línea. Después las entrevistas, los procesos de capacitación, el contenido, o sea, y bueno, y después pasa un año de que nos veo bastante bien y bueno. En el medio también tenemos una verdulería y el país se venía a pique con la época de la hiperinflación y todo, precios. Y con toda la época de masa y todo, y era un desastre, y nos fundimos. Sí. Y nosotros decíamos, la única esperanza es que gane Milei. Y ahí es como cuando también nos cruzamos con Miguel Nader. De nuevo nos cruzamos con él sí, en un bar que estaba por el centro y le planteamos esta idea y dice, chicos, ustedes tienen que dedicar a lo de ustedes, digamos. Porque él también era paciente, o sea, se ha hecho amigo, o sea, era paciente y se ha hecho amigo. Claro, y él dice, yo también, que es el área de abogacía, me quería dedicar a otras cosas y después me di cuenta que lo tengo que dar en mi área. Y era como que todas esas palabras también nos fueron como resonando de decir, no, nos tenemos que irnos por otro rubro, porque imagínense que durante un año nosotros pasábamos modo verdulero, modo nutricionista, digamos, que era un estrés. Sí, todo salíamos de la ropa y nos poníamos el delantal y íbamos a atender la verdulería que no funcionaba porque necesitaba que estemos nosotros. Claro, y el recambio constante de precios, los empleados y después ir a trabajar en el consultorio. Que hemos hecho un montón de amigos, ¿no? También con eso, pero ha sido un tiempo que no vivíamos. Bastante. No teníamos vida, no teníamos vacaciones, nunca estábamos tranquilos, todos los días. Para mí, por lo menos, ha sido un nivel de estrés muy complicado de manejarlo. Nos pasó de dormir en el piso de la verdulería pues ya nos llegábamos a la casa y ya había que volver a salir a hacer las compras. Pero, a ver, todo eso está buenísimo porque a lo que por ahí un poco el tema de la historia es que no hay una forma de hacer las cosas más que probarlas con tu idea puntual a dónde querés llegar. Hoy ya tenemos 3 sucursales. Funcionan excelente, procesos muy aceitados. Porque cuando decidimos cerrar la verdulería, bueno, y ahí ya empezamos a abrir las otras sucursales, y algo que nos pedían un montón la gente a la sucursal de Yerabuena, porque era como... Acá la gente hace mucho deporte, o sea, si yo después les doy vuelta a la cámara y les muevo, están todos corriendo acá en la avenida, un lugar precioso. Y además que era como que nos decían, che, chicos, todo bien, pero bueno, obviamente Yerabuena es un lugar que ha crecido un montón, y además como trasladarse hasta el centro era como muy engorroso, y la gente hacía todo el esfuerzo porque quería que nosotros los atiendamos, y era como, no, bueno, tenemos que abrir Yerabuena, entonces de vuelta es que nos volvemos a poner en obra y todo lo que implica, y uno diría, bueno, o sea, a nosotros nos va bien, nos podíamos quedar solamente con nuestro consultorio y nada más, pero de vuelta, entendemos lo mismo, o sea, del tema de, por ejemplo, el contenido de los videos, también la responsabilidad social del alcance de que más personas puedan ser parte de este servicio y de este proceso, que es lindo de vivirlo. Está bueno tener un resultado, pero es lindo vivir ese proceso hasta lograrlo. Por supuesto, y que uno también se puede seguir reinventando. Nosotros nos seguimos reinventando los procesos en el uso de tecnología, nos equivocamos, aprendemos. Nosotros la verdad que si hoy estamos acá es primero porque lo hemos escuchado absolutamente a ustedes, y como siempre dijo Augusto, o sea, él ha escuchado al principio todas las cosas y yo también de la gente, y decimos, bueno, hagamos las cosas bien, lo hagamos al revés. Y hay un paréntesis también que, o sea, cuando en el momento que armé todo, o sea, al principio, cuando pensé todo esto, yo le juntaba algo de plata de mi sueldo de ese trabajo y se lo daba a amigos para que vayan a consultas con otros nutricionistas y vean por ahí de qué se quejaban, de qué no estaban contentos, y trataba de escuchar también qué se quejaba la gente, y pensaba yo cómo podía cambiar eso.
O sea, desde mi lugar, y es algo que hasta el día de hoy nosotros corremos muchas encuestas, mucho análisis de mercado. Sí, encuestas de satisfacción, de cómo están las personas, de cualquier queja tratamos de profundizar. Podemos mejorar, de conversar. Tanto para afuera como para adentro de nuestro equipo de trabajo, con qué no están cómodos, en qué área les gusta más estar, qué herramientas pueden nosotros sumar. hemos pasado de ser nosotros dos, porque también esa es otra, todos los consultores tienen una estructura en la cual no hay sala de espera, no hay secretaría presencial, que es muy respetuoso del tiempo también de las personas. Exactamente, pero es como que por ahí la gente nos ve solamente a nosotros y no ve todo el equipo de infraestructura virtual que tenemos, y muchas veces nos decían, vos sos la secretaria, hasta el día de hoy un poco nos dicen, vos haces los planes, tenemos toda la foto en Instagram, todo de los chicos, y cada vez se agranda más el equipo. Sí. Ya obviamente ahora también en un punto, por ahí capaz que la gente más grande, pero bueno, mucho, o sea, que pueden llegar a tener una idea, o sea, llega un punto que es insostenible ese volumen de gente, si no tener un equipo grande de trabajo. Sí, y es abrumador también crecer, porque uno tiene más responsabilidades también. Sí, y saber delegar y saber construir, crear un ambiente que en un montón de crisis que hemos tenido, que son un montón, que ya se haría interminable el video, de crisis y problemas que hemos tenido, también ha relucido mucho esto que nosotros siempre hemos cuidado, es tener un buen ambiente de trabajo, y que cuando nosotros lo hemos necesitado a todos estos chicos, hoy son 9, en un momento han llegado a ser 14, entonces ellos siempre han estado. Sí. Y todos han dado mucho más de lo que nosotros le pedíamos por intentar que las cosas funcionen. Y que cumplan. Y por ejemplo, yo cuando comentaba por ahí todas las crisis que hemos tenido el año pasado con los pacientes, porque obviamente ellos también se dan cuenta, porque nos conocen, que uno está mal, está angustiado. Por más siempre que han entendido y han sido excelentes. Y nos han aguantado un montón y siguen confiando hoy en nosotros a pesar de todos esos problemas que hemos tenido. Y una paciente me dice a mí, ay, pero bueno, ¿y qué onda? Como diciendo, tengo todos estos problemas, y que alguien como diciendo se ha hecho el tonto para trabajar. Y ahí me quedo pensando y digo, la verdad que no. O sea, la verdad que no. O sea, todos se han puesto la camiseta, han trabajado más del tiempo de lo que era de su horario, los fines de semana, los feriados. Y vos decís, y nosotros... Y entonces yo le respondo eso y me dice, claro, bueno, ¿sabes cómo, qué significa eso? Que bueno, que son buenos líderes. Y yo como que veo pensando y sí, porque si no es como, ¿por qué harían todo eso? Otros tipos de personas que trabajen dirían, no, este es mi hora laboral, nos vemos. Claro, y gracias a nosotros nunca lo que pasa es que también hemos tratado a todo el mundo como nos hubiera gustado que nos traten, y también ven el desarrollo, el crecimiento, porque también conocen mucho de la interna y le tienen toda la fe del mundo al proyecto. Entonces acá también las personas que están con nosotros son las que por ahí tienen esta convicción del día de mañana, participar de algo grande, y no buscas o sea, no se quedan en lo inmediato. Y además de que cada vez que nosotros incorporamos una herramienta nueva, cambiamos los procesos de trabajo y todo, también se adaptan a eso porque saben que estamos en vías de desarrollo, como decimos nosotros. Así que, pero bueno, la verdad que ha sido realmente, ¿cuánto tiempo llevamos en esto? ¿5 años? ¿6? 5, sería el principio del 6º año. Claro, que en agosto se cumplen los 6 años, porque justo nosotros también hemos inaugurado el consultorio, el día del nutricionista. Ella tiene una memoria excelente fotográfica, así que se acuerda todo. Entonces, como que uno dice 6 años, y parece que ha sido una vida, pero bueno, siempre hemos tenido esas ganas de salir adelante. No, y que nosotros, o sea, puedes decir, bueno, 6 años y todo. Nosotros hoy estamos trabajando más que nunca hemos aflojado por las ganas, la convicción y el proyecto que tenemos, y que todavía estamos así de chiquititos en relación a todo lo que está planificado. Entonces hay toda una agenda de proyectos que son hermosos. Nosotros vivimos bien nuestra vida así, porque vivimos felices, porque realmente, primero lo más lindo es compartirlo con ella, o sea, compartirlo entre nosotros, y realmente, a ver, para nosotros esta vida es un sueño, o sea, es un sueño hecho realidad. Yo hay veces que por ahí me sentía con tantos problemas o cosas que por ahí uno dice, son épocas que las cosas no fluyen, que no se dan, uno se esfuerza un montón y no funciona, o sea, no funciona. Y es como que, y bueno, yo había leído una frase que decía,
está bueno por ahí sentirte abrumado por la vida que siempre has querido tener. O sea, y ahí me puedo pensar y digo, sí, esta es la vida que... Claro, esos son los problemas que siempre hemos querido tener. Son los problemas que siempre hemos querido tener y está pasando. Y son propios del crecimiento. Si vos no intentás hacer más cosas, no vas a tener más problemas. Y si intentás hacer más cosas, obviamente vas a tener más problemas. Entonces, yo creo que no es que tiene esta falsa convicción de ojalá que venga una época tranquila, no pase nada. No, es hacer que pase. Claro, es hacer que pase y tener la certeza de que uno siempre tiene la predisposición de solucionar. Cuando uno aprende a solucionar, no espera que no haya problemas. Claro, y parte de ser jefes nosotros es aprender justamente a manejar esa presión constante del día a día, porque no es que nuestro trabajo empiece y termina cuando cerramos la puerta del consultorio, sino... Claro, en el consultorio es nuestro descanso, digamos. Nuestro descanso, la verdad, de todas las tranquilo. Cosas, porque es como que el chiste del año pasado era como, bueno, o sea, yo entraba al consultorio a trabajar y él quedaba de guardia para solucionar las cosas que yo no puedo responder cuando estoy atendiendo a la gente, y cuando él entraba a trabajar yo quedaba de guardia para resolver las cosas que bueno, iban pasando, y a medida que van pasando uno tiene que ir resolviendo. Claro, años que no hemos podido ir de vacaciones tampoco, ya cuando andaba todo, porque todo pasaba por nosotros. Claro. Y ese era un error nuestro, que no sabíamos delegar y todos nos tenían que preguntar. Ahora ya no pasa eso. Y la verdad que toda la gente que trabaja con nosotros, que estamos súper agradecidos del equipo que hemos armado, un equipazo impresionante, gente de 10, súper responsable, comprometida, con sus aportes, fundamentales, digamos, también para seguir creciendo, claro. Es que bueno, que lo hacen mejor que nosotros. Esa es la realidad. Claro, o sea, hay un montón de cosas que ellos hacen mejor que nosotros y nos encanta. Nos encanta y por eso los cuidamos tanto. Y a esto que vamos, o sea, realmente yo creo que uno tiene que aprender a elegir qué problemas quiere tener y tener la predisposición de solucionar y aprender, y que cada problema está mostrando algo que hay que crear un proceso para mejorarlo. O sea, cada problema que uno tiene lo tiene que agradecer, y eso es un gran cambio de mentalidad. De perspectiva también. Y de perspectiva, porque ese problema que está apareciendo ahí, fuera del enojo, la molestia que pueda generar, te está marcando... Sí, un punto de inflexión. Para un cambio en tu accionar, para que no se repita. Si se repite, ya es responsabilidad de uno que se está quedando quieto. Claro, que no estás haciendo nada, porque es lo que yo siempre digo, de preocuparse, ocuparse es un solo paso. Entonces yo puedo estar preocupada por un montón de cosas y no estoy haciendo nada para cambiarlo. Bueno, entonces ya es una cuestión de responsabilidad de uno, de decir, no, me ocupo de hacerlo. No, y que en la práctica el estrés angustiante, sí. El estrés angustiante, por lo menos en nuestra experiencia, viene de sentir que hay un montón de cosas que tendrías que estar haciendo y no estás haciendo. Claro. Cuando uno tiene una organización y los procesos y todo, y tiene un montón de cosas para hacer, pero todos los procesos para hacerlo y está todo ordenado y se cumple con el timing, con todo, hay un estrés obvio, pero no es angustiante, es emocionante. Sí, además de que, o sea, en este camino nos pasó un montón de cosas, y lo que yo siempre le digo a él, o sea, yo estoy agradecida de todas las cosas que quizás no han salido como nosotros queríamos, de las personas que han pasado en el medio de todo este proceso, porque gracias a esas personas nos han enseñado justamente a qué no lo que no hay que hacer y quién no se tiene que quedar. Claro, y qué cosas nosotros no permitiríamos de vuelta, o qué cosas tenemos que reinventarnos y cambiar. Entonces, para mí realmente todas esas cosas como malas, que depende de cómo uno lo vea, porque para mí siempre la vida es perspectiva, y también nosotros trabajamos mucho con esto de la filosofía estoica, que justamente eso es la vida en perspectiva, que lo hablo yo también mucho con los pacientes y todo. No es ahogarse en un vaso con agua y no es el problema en sí, es qué podemos hacer en base a ese problema y ser agradecidos de eso, porque esto que decíamos nosotros, de tener un ritual de cada vez que antes de apagar la luz del consultorio agradecemos por ese día, por estar bien, por estar vivo, por estar sano, y que la gente nos elija. Y cuando uno tiene esa gratitud, la gratitud trae prosperidad. Por supuesto. Así que bueno, esa es un poco nuestra historia. Espero que les haya gustado. Y bueno, si quieren saber más, después ya haremos otro video contando por ahí todos los obstáculos, cosas que hemos tenido en el momento. porque también vamos a traer mucha gente interesante, mucho de lo que apareció o sea, se han nombrado en este video, y por ahí otras personas también a que cuenten un poco más y conocen la filosofía de trabajo y que hay algo distinto acá afuera. Y agradecido de todas las personas que han formado parte de todo nuestro proceso, que hasta el día de hoy siguen estando con nosotras. Y estamos muy contentos por todo lo que hemos logrado, y bueno, y toda la gente también que atendemos, los pacientes, que nos han tirado tips, recomendaciones y cosas para que hoy estemos acá. Los queremos, muchas gracias. Muchas gracias.